Me llamo John y me han engañado dos mujeres diferentes, a las que yo creía el amor de mi vida o lo que podríais llamar mis almas gemelas. Permíteme empezar diciendo que la primera mujer que entró en mi vida lo arruinó todo. Yo era una persona que se esforzaba mucho por mantener a mi familia e intentaba llegar a fin de mes. Fui bendecido, al menos, con una esposa maravillosa y dos hijos adorables. Así la interpreté en aquel momento. Pensaba en ella porque era incapaz de determinar la motivación que había detrás de sus enfrentamientos sin sentido conmigo. Normalmente intentaba ver el lado humorístico de la situación suponiendo que estaba agobiada por sus responsabilidades domésticas. Como la vida era tan difícil, a partir de cierto momento tuve que dedicar cada céntimo que ganaba a proporcionar a mi familia lo básico de nutrición y vivienda. Empecé a tener sensaciones incómodas y a notar algunos síntomas extraños. Tomé la decisión de ir solo a la clínica local porque me preocupaba mi salud y porque era la única fuente de ingresos de la familia. Mis hijos tenían entonces 12 y 10 años y no quería que mi mujer se preocupara por mí. Mi médico me dijo que tenía clamidia, una infección de transmisión sexual. Después de hacerme una batería de pruebas para determinar si la tenía o no, me quedé perplejo y conmocionado porque no podía comprender cómo podía haber contraído semejante infección. El médico empezó preguntándome por mi comportamiento sexual, sobre todo si tenía más de una pareja a la vez. Mi respuesta, teñida de frustración, fue que ni siquiera tengo dinero suficiente para alimentar adecuadamente a mi familia. ¿Cómo podría permitirme tener numerosas parejas sexuales al mismo tiempo? El médico, creo, no entendió la naturaleza de mi situación. Especuló con la posibilidad de que hubiera buscado la compañía de prostitutas. Yo insistí rápidamente en la situación, que tenía dificultades económicas y que era incapaz de permitirme tales placeres. El médico, empeñado en determinar el origen de la infección, preguntó si tenía o no antecedentes de clamidia en el pasado. Fui totalmente sincero al decir que no tenía antecedentes de infección, y me quedé perplejo sobre cómo podía haber ocurrido. El médico me ofreció un posible remedio. En un esfuerzo por explicar el enigma y detener la propagación de la infección, sugirió que mi mujer también se sometiera a un examen físico. La idea me inquietó un poco, pues era consciente de que sería difícil persuadir a mi mujer para que se sometiera al examen y yo deseaba fervientemente que lo hiciera. Cuando llegué a casa, descubrí que mi mujer estaba cuidando sola de nuestros hijos. Después de hacer acopio de fuerzas, le comuniqué la noticia con calma y serenidad. La noticia del diagnóstico la hizo enrojecer, y al instante me di cuenta de su ansiedad como consecuencia de este cambio. Sin embargo, cuando le informé de que el médico quería que la examinara, ya que no podía determinar la razón subyacente de mi enfermedad, quiso saber por qué. Para mi asombro, la respuesta de mi mujer fue negativa de inmediato. Al hacer el gesto defensivo de cruzarse de brazos, sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y actitud defensiva. Indignada, disparó, ¿por qué sugieres algo así? Su tono estaba teñido de incredulidad al hablar. ¿Es que no me crees? ¿Cómo puedes imaginar que te engañaría? Su respuesta defensiva me pilló desprevenido. Me sorprendió. Mi objetivo era velar por los intereses de ambos, no lanzar ningún tipo de acusación contra ella. Por otra parte, el hecho de que se negara a siquiera considerar la posibilidad de hacerse la prueba solo sirvió para reforzar mis sospechas. Mi confianza en nuestro vínculo, antaño inquebrantable, empezó a tambalearse a medida que la duda se colaba en mi cabeza, porque si ella no tuviera nada que ocultar, se habría sometido a la prueba de inmediato. A medida que los días se convertían en semanas, también lo hacía la tensión que existía entre nosotros. Parecía que el afecto y la confianza que se habían cultivado entre nosotros a lo largo de los años se estaban disipando. Mi persistente incertidumbre hacía que nuestra relación de pareja se sintiera como si estuviera bajo el peso de una tremenda carga. Era incapaz de librarme de la incómoda sensación de que algo iba mal. Una noche se me ocurrió un plan y, tras una cena especialmente tranquila, me acerqué a ella con una mezcla de culpabilidad y mirada apenada. Mi objetivo era conseguir que bajara la guardia un poco más de lo que había estado haciendo en los últimos días. No tuve más remedio que participar en aquel drama. Como era la única forma de descubrir la verdad, tardé semanas en recuperar su confianza, pero una vez lo hice, empecé mi tratamiento sin notificárselo. Al mismo tiempo, empecé a mantener las distancias con ella en la cama debido a su dudosa posición. No quería poner en peligro mi salud por una mujer inútil que no podía serme fiel ni siquiera tras años de matrimonio. También llegué a la conclusión de que todo estaba delante de mí, pero no me había dado cuenta por la sencilla razón de que nunca había considerado la posibilidad de que mi mujer me estuviera engañando. Después de todo,
¿Cómo podía ser tan ingenuo después de tener hijos y estar falto de dinero? Ni siquiera me permitía tocar su teléfono, y siempre tenía una explicación preparada cada vez que le señalaba algo nuevo que llevaba puesto, como que una amiga le había prestado tal o cual prenda durante unos días. Nunca se me ocurrió preguntarle cómo había conseguido convertirse en una amiga tan íntima. No podía creer lo tonto que había sido, en toda mi vida no me había dado cuenta del periodo de tiempo que me había sido infiel. Seguí vigilando su teléfono después de que se durmiera, y tardé unos días en encontrar un mensaje de su amante en su bandeja de entrada. Por supuesto, se había olvidado de borrar el mensaje antes de desmayarse, pero aún así lo encontré. Para saber cómo buscar a alguien en internet en esta época, pedí ayuda a uno de mis compañeros de trabajo, que era más joven que yo. Entonces empecé a indagar y finalmente conseguí los datos del compañero sentimental de mi mujer, que está casado y parecía llevar una buena vida en las redes sociales. Lo primero que pensé fue que debería haberme puesto en contacto con su mujer, pero luego pensé en lo que le diría, así que decidí empezar a reunir pruebas que demostraran su aventura con mi mujer. Me acerqué de nuevo a mi joven colega y aprendí a seguir los mensajes de cualquiera. Sin embargo, cuando me preguntó por mi propósito, tuve que decirle la verdad sobre mis sospechas respecto a mi mujer. Como resultado, me informó sobre todo, y aquella noche, cuando llegué a casa, esperé ansiosamente a que se fuera a dormir. Me aseguré de que estaba profundamente dormida, luego cogí su teléfono e instalé un micrófono para que todas sus llamadas y mensajes llegaran a mi teléfono. Además, a la mañana siguiente empecé a recibir también sus mensajes en mi teléfono, que en realidad eran enviados por su amante. Me enteré de que iban a quedar, y la hora que eligieron era una de sus horas típicas. Sin embargo, yo no sabía cuándo solían quedar. Ahora que tenía la mitad de la información, estaba más motivado que nunca para reunir pruebas contra ambos. Lo que haría con ese conocimiento sería algo que consideraría más adelante. A la mañana siguiente me levanté y seguí mi rutina habitual, me acerqué y luego me quedé a cierta distancia para observarla. Mis hijos se habían ido a sus respectivos colegios. Esperé unos minutos más y entonces ella salió por la puerta con algo completamente nuevo, algo que nunca se había puesto para mí. Incluso pagaron sus respectivas mitades de la habitación del hotel y como resultado, ahora tengo una mejor idea de cómo y dónde gastar el dinero que tanto me cuesta conseguir. La seguí hasta el hotel y, cuando llegó, ocultaba su identidad tapándose la cara con un pañuelo y llevando unas gafas grandes. Cuando salió del coche, la vi. Su amante la esperaba afuera y, al llegar, la acercó para besarla. Ella empezó a ver a izquierda y derecha y luego compartieron un beso apasionado. Yo no estaba preparado para captar aquellas tortuosas vistas, pero con las manos temblando de rabia, capté su beso y luego entraron. Les seguí hasta que entraron en su habitación y estaba completamente preparado para pillarles infraganti. Sin embargo, en ese mismo momento mi teléfono empezó a sonar y cuando lo miré vi un mensaje de mi mujer que había sido enviado desde otro número. Me sorprendió esta información. Tenía la intención de pillar a mi mujer en el acto y salvar a aquella pobre mujer que era la esposa del compañero sentimental de mi mujer de la enfermedad que estaba padeciendo, pero no pude hacerlo porque mi mujer tenía una aventura con más de un hombre. Ahogué mi rabia, abandoné mi estrategia y salí del hotel porque no tenía sentido involucrarme en el conflicto en aquel momento. Me senté en un banco junto a la carretera y pensé en cómo podría vengarme de ella por haberme traicionado. Decidí que no le daría la satisfacción de escapar tan fácilmente. Lloré desconsoladamente, pero después puse toda mi energía en formular un plan para vengarme de quien me había hecho daño. Seguí recibiendo sus mensajes durante aproximadamente un mes, y anoté cuidadosamente todos y cada uno de los números desde los que recibía mensajes y llamadas. Cuando estuve seguro de que eran todos los hombres con los que mi mujer tenía una aventura, una noche cogí su teléfono y envié un mensaje de texto a sus numerosos compañeros, invitándoles a venir a mi casa. Al día siguiente, a la hora habitual en que se reúnen antes de que yo guarde su teléfono, borré ese mensaje de invitación. Durante esos meses, mi mujer no hizo ningún esfuerzo por informarse sobre mi enfermedad, que de hecho me había contagiado ella. También descubrí que no tenía amigos y que recibía todas sus nuevas pertenencias de todos los hombres con los que tenía una aventura, y se gastaba mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, en su propio disfrute. Intentaba dormirme con todas estas ideas rondando por mi cabeza, pero no podía porque estaba completamente despierto esperando a que llegara la mañana para presenciar cómo la humillaban todos y cada uno de sus compañeros sentimentales. Fingí estar enfermo a primera hora de la mañana para poder librarme de ir a trabajar, y en lugar de eso me quedé en la cama todo el día.
Después de que mis hijos abandonaran el lugar, empecé a esperar impacientemente a que llegaran los 6 hombres. Estaba deseando verla una vez que se enterara de que yo conocía a aquellos individuos que compartían su cama con ella. En cuanto sonó el timbre, me puse en pie de un salto y salí furioso de la habitación. Cuando abrió la puerta, su cara se puso precisamente del mismo color que cuando le pedí que se hiciera la prueba. La interpelé preguntándole quién estaba en la puerta. Entonces ella no respondió, sino que empezó a verme a mí y al otro hombre de uno en uno. Por ello, no tuvo tiempo suficiente para procesar la presencia de un hombre antes de que llegara otra persona a la puerta e interrogara al otro hombre. ¿Quién eres tú? Estaba dentro, junto a ella, y preguntaba, ¿quiénes son? Entonces llegaron los otros 2 y todos se preguntaron cómo se relacionaban con mi mujer. Después de que uno de ellos anunciara que era su novio, todos volvieron su atención hacia ella y la miraron con desconfianza. Por la forma en que sudaba, me di cuenta de que iba a cerrar la puerta, así que entré a empujones y les anuncié que en realidad les había enviado el mensaje de anoche. Estaba inundada de confusión, me miró estupefacta y le dije que soy consciente de todo, que lo que acababa de hacer no era más que un anticipo de lo que voy a hacer en el futuro. Alguien de entre ellos preguntó, ¿quién eres? Entonces grité que soy el marido de esta zorra sin carácter y que solo se estaba aprovechando de todos ustedes, igual que se aprovechó de mí. Esta fue la razón por la que les envié un mensaje a todos y al igual que ella, todos son unos imbéciles, todos tienen novias o esposas, porque tengo los datos de todos y cada uno de ustedes. Todos merecían acabar con una mujer insensible como ella, y esta mujer inhumana los merece a todos ustedes. Sollozaba y me gritaba que parara, pero los vecinos oyeron a 6 hombres discutiendo delante de nuestra puerta y luego me oyeron gritar, así que vino más gente a ver qué pasaba. Perdí el control de mi rabia y dije que sí, que mi mujer se había acostado con esos 6 hombres y hoy los he invitado a todos para que se conozcan y les diré a todos que conseguía clamidia gracias a ella. En última instancia, todo el agradecimiento es para uno de ustedes que le pegó esa infección y ya me la transmitió. Según uno de ellos, nos atrapó y trabajó en secreto con su marido para chantajearnos. La agarré por el brazo y la arrastré hasta ellos, luego les dije que ya no pertenecía a este lugar. Pueden llevarla a cualquier parte y preguntarle lo que quieran, porque ya ha tenido tiempo toda su vida. No me di cuenta de que habían pasado horas y cuando mis hijos llegaron a casa, encontraron la fachada de nuestra casa llena de hombres y me interrogaron sobre lo que había pasado. No quería disgustar a mis hijos, así que los llevé dentro y, cuando preguntaron por su madre, también la arrastré dentro. Luego les grité a todos que se largaran de allí lo antes posible. ¿Qué está pasando exactamente, papá? Mis 2 hijos mostraron curiosidad. Entonces, como no quería ocultarles nada y tenían edad suficiente para comprender por qué sus padres se divorciaban, les conté toda la historia. También les informé de que, tras el divorcio, su madre no iba a conseguir nada porque los infieles no conseguían nada en este estado. Por lo tanto, si querían vivir con ellos, deberían haber sido conscientes de todos los hechos y si quieren seguir viviendo aquí tendrán que aprender a vivir sin su madre ya que se va a marchar en los próximos minutos. Estuvo llorando todo el tiempo e incluso fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Cuando mi hijo menor le preguntó por qué demonios había hecho todo esto a una familia feliz, no tuvo nada que decir en su defensa. Se limitó a expresar su arrepentimiento, admitir que había cometido un grave error y afirmar que lo único que quería era volver a hacerlo. Por la expresión de sus caras, vi que querían que le diera otra oportunidad a su madre, así que les informé sin rodeos de que eso no iba a ocurrir y añadí que me iba a dar un paseo. Pero cuando volví, quería a esa infiel fuera de mi casa. Me volví cuando me iba y les dije a los que estaban allí, si alguno de ustedes quiere irse con ella, puede irse. Ese paseo fue el más difícil que he tenido que hacer, pues sé que cuando vuelva a casa las cosas no serán iguales. He podido mantener la compostura hasta este momento, pero finalmente todo ha llegado a su fin. Me arriesgué a perder a mis chicos en este acto de venganza, pero sin embargo no podía hacer otra cosa que enfrentarme a la música que la vida me estaba tocando. En cuanto volví a casa, mis hijos me estaban esperando para comunicarles que querían vivir conmigo. Llevaba así unos 7 meses, y era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente contento conmigo mismo. Al día siguiente solicité el divorcio. Cuando mi mujer y yo llegamos al juzgado para el acuerdo de divorcio, el ambiente estaba restringido y cargado de sentimientos que no se habían resuelto. Cuando estuvimos ante el tribunal, nuestros ojos se cruzaron brevemente, pero donde antes había cariño y familiaridad en esa mirada, ahora no había ninguna de esas cosas.
Mi mujer se tomó un momento para serenarse y reunir fuerzas antes de romper el silencio al inicio del proceso. Se disculpó una vez más, esta vez con voz temblorosa por las acciones que había llevado a cabo y que condujeron al fin de su matrimonio. Su tono transmitía una sensación tanto de remordimiento como de optimismo, como si realmente esperara el perdón y la oportunidad de un nuevo comienzo. A pesar de ello, no vacilé en mi determinación ni en mi resolución. La traición me causó mucho sufrimiento, y las heridas no estaban en absoluto cerca de cicatrizar. Habíamos llegado a un punto en el que parecía imposible perdonar, ya que la confianza que antes los había mantenido unidos se había roto permanentemente. Era imposible seguir viviendo en la misma casa después de todo lo que había ocurrido, porque los demás vecinos empezaron a mirarnos con expresiones sospechosas. Así que, por el bien de la salud mental de mis hijos, decidí vender mi casa después del divorcio e irme a otra ciudad. Con la mitad del dinero que recibí por la venta, compré un piso minúsculo y con la otra mitad monté mi propio pequeño negocio. Como no insistí en que mis hijos se pusieran en contacto con su madre, no puedo confirmar si lo hicieron o no. Así que di el valiente paso de decidir que debíamos desarraigar nuestras vidas y trasladarnos a otra ciudad. Fue un acto de fe motivado por la aspiración de empezar un nuevo capítulo en mi vida y construir un futuro mejor para mí y mis hijos. Los primeros años pasados en la ciudad nueva estuvieron plagados de dificultades y obstáculos a cada paso. Empezar un negocio de la nada nunca es tarea fácil, y hacer crecer mi empresa hasta un tamaño en el que pudiera ser rentable me exigió mucho esfuerzo, perseverancia y muchas horas de sueño a lo largo de 4 largos años. Mi viaje por la vida no siempre me ha resultado fácil. Llevaba 18 años casado cuando me encontré intentando desenredar los hilos de una relación que había terminado. Quedaron cicatrices profundas tras la traición de la fe que una vez había depositado en mi relación, y la idea de volver a casarme parecía completamente descartada. Las puertas de mi corazón se han cerrado solas, protegiéndose de cualquier daño adicional a la devoción que siento por mis hijos y la esperanza de poder asegurar y enriquecer su futuro se han convertido en los puntos de la brújula en los que baso mis decisiones en la vida. Se desarrollaron amistades imprevistas a medida que avanzaba el viaje. Entonces, de forma lenta pero segura, el amor volvió a colarse en mi vida como una suave brisa que murmura entre las hojas de los árboles. Al menos eso es lo que creo. A pesar de que mi exmujer me había dejado, no debí volver a ser tan insensato en mi vida y rechazar mis instintos para volver a confiar en una mujer debido a la agonía de anteriores traiciones. La duda sobre mí mismo se había introducido en el tejido mismo de mi existencia y se había convertido en un componente esencial de mi psique. Mi capacidad para confiar plenamente se vio obstaculizada cuando me casé por segunda vez y, al principio, la sensación de incertidumbre se coló en mi conciencia como un huésped no invitado. Me encontré teniendo muchos momentos de escepticismo hacia mi segunda esposa, cuestionando en silencio cada acción e intención que hacía. Pero me empeñaba en ocultar esta cualidad, pues quería evitarle el tormento de soportar el peso de mi desconfianza. Comprobaba a hurtadillas su teléfono en la oscuridad de la noche mientras dormía profundamente, buscando cualquier indicio de que estuviera siendo deshonesta. Llegué al extremo de seguirla sigilosamente con la esperanza de desenterrar cualquier secreto o realidad oculta. A pesar de ello, demostraba constantemente su inquebrantable determinación, como lo demostraba el hecho de que sus acciones eran coherentes con las declaraciones que hacía. Iba a trabajar con devoción y concentración, y de camino a casa no echaba raíces extrañas ni tenía comportamientos cuestionables. Algo inesperado empezó a hacerse evidente para mí a medida que los días se convertían en semanas y las semanas se convirtieron en meses. A medida que pasaba el tiempo, mi mujer fue capaz de desarrollar sin esfuerzo una relación con mis 2 hijos, pero especialmente con mi hijo mayor. No pusieron ninguna presión a que formara parte de nuestras vidas, sino que la acogieron como un miembro indispensable de nuestra familia. Su conexión con mis hijos me ayudó a empezar a desmantelar la fortaleza de dudas que había construido a mi alrededor por fin. Un día entré en mi casa sin el peso de ninguna preocupación, pero no pude ver a nadie en el pasillo. Cuando caminaba hacia mi dormitorio empecé a oír los murmullos y gemidos de mi hijo y, a medida que me acercaba, me di cuenta de que los susurros procedían de la habitación de mi hijo. Supuse que mi hijo debía de haber traído a una mujer a casa, así que me alejé de su habitación. Sin embargo, mientras lo hacía oí a mi mujer gritar en voz alta y pronunciar el nombre de mi hijo de forma impropia. No estaba preparado para lo que vi cuando entré a hurtadillas en la habitación, ya que no pude evitarlo. El pito de mi hijo mayor estaba dentro de su trasero. Aunque había experimentado algunas cosas antes, la parte en la que estaba implicado mi hijo era algo que nunca había hecho.
No me derrumbé del todo como la primera vez que me sentí herido por el adulterio de otra persona. Volví a utilizar el teléfono para grabar la infidelidad de mi mujer, pero esta vez también grabé a mi hijo mintiéndome sobre algo. Cuando terminaron, estaban sin aliento y abrazados mientras se desnudaban. Después de que mi hijo preguntara a qué hora volvería hoy a casa, ella miró el reloj y respondió que aún quedaban 2 horas. Sinceramente, no me di cuenta de que hoy había llegado pronto, ya que por primera vez en años no dudaba de nadie. Sin embargo, el universo tenía otros planes para mí, y llegué antes de lo esperado. Después hablaron de cómo mi hijo le había hablado de mis anteriores técnicas de espionaje y de cómo había pillado a mi mujer, razón por la cual mi segunda mujer y mi hijo habían tenido cuidado desde el principio. Mi mujer dijo que podría ser más sencillo para ellos tener sus encuentros sexuales en un lugar público como un hotel, pero mi hijo respondió que no conoces a mi padre y que es más probable que baje la guardia espiando dentro de casa y está afuera porque había pinchado el teléfono de mi madre y recopilado información que puede utilizarse contra ella. Le había prohibido mantener cualquier tipo de conversación conmigo por teléfono precisamente por este motivo. Mi mujer declaró que no sabía que se casaba con un detective porque yo parecía un hombre sencillo. Mi hijo replicó que su padre es en realidad un hombre muy sencillo y que fue engañado por su primera mujer tras 18 años de matrimonio y míranos ahora, me estoy tirando a su segunda mujer. Es decir, ¿quién podría volver a confiar en su vida después de una traición tan grande? Mi mujer especuló con la posibilidad de que mi hijo hubiera heredado parte de los genes de su padre y parte de los genes de su madre, porque heredó un rasgo de traición de su madre, pero fue capaz de ocultar este rasgo de traición de su padre. Cuando le preguntó a mi hijo que pensaba de traicionar a su padre, le dijo que nunca estuvo en sus planes hacerlo porque no tenía control sobre el momento en que ella le sedujo y, después de la primera vez, ya no había vuelta atrás para él. Entonces ella dijo que no se había casado con su padre con la intención de traicionarle. Sin embargo, después de ver a su hijo, empezó a arrepentirse de su decisión de casarse con un tipo 15 años mayor que ella y con el paso del tiempo, se dio cuenta de que era incapaz de reprimir su atracción por el chico cercano a su edad. En realidad, su charla me facilitó el trabajo porque lo admitieron todo en mis grabaciones, cuando en realidad solo estaban manteniendo conversaciones casuales. Después de saciar su apetito mutuo, mi mujer le preguntó cuánto tiempo tendrían que seguir haciéndolo todo a puerta cerrada, a lo que él respondió inmediatamente que para siempre porque nunca le había prometido nada y no podía permitirse enfrentarse a su padre porque no quería que éste le repudiara como había hecho con su madre. Luego preguntó por su otro hermano, y le preguntó qué haría si su pequeño e incómodo secreto se hiciera público. Mi hijo dijo que nunca apoyaría a su hermano, y esa fue la razón por la que nunca compartió este secreto con él. Además, cada vez le resultaba más difícil ocultarle este secreto a su hermano, porque hacían todo lo demás juntos excepto esto. Había reunido pruebas suficientes, y cuando les oí levantarse, me di cuenta de que ya casi era hora de que regresara, así que salí silenciosamente de la casa y me dirigí a mi despacho. No tengo ni idea de cuántas horas pasé solo porque no podía relacionarme con nadie fuera de mi habitación. Era la segunda vez que alguien que me importaba me abandonaba, pero esta vez estaba furioso conmigo mismo porque no había prestado suficiente atención a mi intuición. En lugar de eso, mi hijo consiguió hacerme quedar como una idiota. Mi lado vengativo despertó una vez más y pasé toda la noche en mi despacho repasando todo el papeleo relacionado con mis bienes y revisando mi testamento con todo detalle. Por suerte para mí, me trasladé a otra parte del país y las leyes de esta zona establecen que los infieles no tienen derecho a ninguna ayuda económica en caso de divorcio. Cambié mi testamento por teléfono con mis abogados, pero les di instrucciones más serias. De hecho, les amenacé con que si se filtraba algo fuera de esta sala tendrían que responder de ello. Hice exactamente lo que el hijo de mi comerciante temía que ocurriera, y fue repudiarlo. Sin embargo, también estaba tramando cómo divulgar toda esta información después de apuñalarme por la espalda. No se lo pondré fácil para que escape. A la mañana siguiente recibí una llamada de mi intrigante esposa y me preguntó por la noche que había pasado trabajando en la oficina la noche anterior. Me tragué mi rabia y le dije que estaba ocupado y que era posible que el trabajo me obligara a viajar fuera de la ciudad. No quería estar cerca de mi mujer y mi hijo para evitar que captaran algo relacionado con mi forma de actuar. Me informó de que la semana siguiente era nuestro aniversario de boda, y me preguntó si estaría en casa hasta entonces o no. No respondí a su pregunta, pero le dije que hablaría con ella cuando volviera a casa del trabajo. En cuanto sacó el tema de nuestro aniversario de boda, un torrente de pensamientos vengativos empezó a correr por mi cabeza.
Decidí quedarme en mi despacho unas horas más para idear un plan con el que gratificarme avergonzando públicamente a 2 imbéciles. Salí de mi lugar de trabajo y regresé a casa. Esta vez no necesitaba vigilar a nadie porque tenía material suficiente para insultarles. Era incapaz de separarme emocionalmente de mi mujer sin motivo aparente y si no conseguía ocultar mis objetivos, a mis enemigos les resultaría más fácil huir después de traicionarme. No puedo permitirme correr ningún riesgo, así que en cuanto llegué de nuevo a mi casa, les puse al corriente de mi inesperado viaje fuera de la ciudad por motivos de trabajo. Después de contárselo tras la cena, la zorra, como esposa perfecta que es, se ofreció a ayudarme a hacer la maleta. No acepté su ayuda porque no quería que tocara ninguna de mis pertenencias, empecé a sentirme desagradable a su lado. Después de eso, mi hijo preguntó quién tenía los vaqueros de su infiel madre, exactamente en lo que estaba pensando para nuestro aniversario de boda. Tuve la fuerte necesidad de agarrarlo por el cuello y arrojarlo fuera de mi vida. Pero en lugar de eso, forcé una sonrisa y le dije que tú y tu madrastra se encargarían de organizar la celebración porque yo estaría ausente durante ese tiempo. La respuesta instantánea que dio fue, vamos, papá, no la llames mi madre. Me encogí un poco de hombros y continué, no la llamé tu madre, la llamé tu madrastra porque en realidad es tu madrastra, por muy amistoso que fuera su vínculo. Seguí explicando por qué me había referido a ella como tu madrastra y no como tu madre. Luego me volví para mirar a mi mujer, y le recalqué que su hijo la ayudaría con los preparativos de la celebración. Ambos empezaron a comportarse como si les incomodara que me refiriera a ellos como hijo y madrastra. Le pregunté a mi hijo menor su opinión al respecto y me dijo que, aunque lleva llamando a mi mujer por su nombre desde el principio de su relación, seguía considerándola su madrastra. Acorté mi cena y les excusé para poder hacer las maletas para mi próximo viaje. Tras oír las opiniones de mi hijo menor, terminé de hacer la maleta en un abrir y cerrar de ojos y salí de casa furioso debido a lo que había hecho en la mesa del comedor, al poner más énfasis en mi hijo y en mi madrastra, y no quería hacer nada más para que ambos se dieran cuenta. No me quedé en casa para hacer las reservas de hotel. Tras salir de casa, empecé inmediatamente a buscar en internet habitaciones de hotel, empecé a llevar la cuenta del número de días que faltaban para mi aniversario de boda, e hice múltiples llamadas telefónicas a mis abogados, presionándolos para que aceleraran el proceso, ya que necesitaba mi nuevo testamento formal y recibí una citación de divorcio para mi mujer el día de nuestro aniversario. Esperaba que les resultara chocante, le pedí a mi hijo que invitara a todos sus amigos a la fiesta, y también le pedí en secreto que pusiera un proyector en la fiesta. Quería darle una sorpresa a mi mujer reproduciendo las maravillosas imágenes de nuestra boda. El día había llegado, pero aún me faltaban los documentos que necesitaba. A pesar de que mis abogados me habían asegurado que todo estaría en mi poder en una hora, empecé a trabajar en una película que debía proyectar delante de todos los invitados en cuanto abrí el portátil y me puse manos a la obra. En cuanto tuve todo el papeleo, lo repasé y estaba escrito que repudiaba a mi hijo mayor de toda herencia debido a su traición, y que si mi segundo hijo hacía algo parecido, también sería repudiado por mí y tras mi muerte todo pasaría al fideicomiso. Entonces abrí el correo subsiguiente, que resultó ser una demanda de divorcio, la metí en la maleta y salí del hotel en cuanto pude. Cuando volví a casa, todos mis invitados habían llegado y me estaban esperando. Me disculpé por llegar tarde a mi propia fiesta, luego hice una señal a mi hijo para que preguntara por el proyector y fue él quien me indicó dónde estaba situado. Antes de empezar a reproducir un video, dije a mi público que este era para mi mujer. Todo esto ocurrió en cuanto empezó mi video y empecé a escuchar susurros y murmullos de los invitados. Mi mujer empezó a gritar porque sabía lo que iba a ocurrir en el video, y mi hijo se acercó a mí y empezó a explicarme que la verdadera culpable era mi mujer porque ella empezó a seducirle y él fue inocente todo el tiempo. Cuando humillé a mi primera mujer hace 4 años, sentí la misma sensación de adrenalina al ver a mi hijo y a mi mujer pasar por lo que están pasando ahora. Antes de hablar con mi hijo después de lo que había dicho, llegó el momento del video en el que me llamó idiota o simplón. En ese momento no tenía sentido que dijera nada más, así que le indiqué que viera el video. A continuación, les entregué unos documentos que estaban destinados a ellos. Cuando terminó de proyectarse la película, entregué una demanda de divorcio a mi mujer y un documento de repudio a mi hijo. Luego informé a todos de que el drama había terminado y que podían marcharse. En ese momento, mi desgraciado hijo vino a verme y me preguntó cómo era posible que yo lo supiera. Como estaba siendo tan cuidadoso todo el tiempo, también me preguntó por qué no podía repudiarle porque era mi heredero. Le respondí diciéndole que no era mi heredero,
que en realidad era hijo de su traicionera madre, y que es difícil que unos genes así se mantengan fieles a su relación. Mi hijo menor se me acercó y volvió a preguntarme, ¿tenemos que mudarnos a otra ciudad? A lo que respondí que no. Esta vez no me mudaré, es decir, no me mudaré. He llegado a la conclusión de que no he cometido ninguna fechoría y, en consecuencia, no tengo por qué tener miedo de enfrentarme a otras personas. En consecuencia, pienso seguir viviendo en la misma ciudad y en la misma casa. También afirmé que trasladarme a otra ciudad había sido un error que había cometido en el pasado. No voy a volver a cometer ese error, ya que en aquel momento yo era responsable de la salud mental de ambos, que debería haberme quedado allí porque no había hecho nada malo, ni ahora ni en aquel momento. He llegado a la conclusión de que tal vez Dios me ha dotado de una naturaleza vengativa porque 2 desamores y una traición estaban predeterminados en mi destino. Actualmente tengo 50 años y dirijo un negocio próspero. La mayoría de la gente piensa que soy afortunado, pero nadie entiende por lo que he pasado en mi vida personal, independientemente de los retos que me presente la vida. Inculqué a mi hijo la importancia de mantener una actitud positiva y de afrontar los retos de frente. Experimenté la misma sensación de alivio que tuve cuando por fin me libré de mi primera infidelidad tras conseguir un acuerdo de divorcio y me deshice del anterior.